Hola, mi nombre es Camila Quiroga y junto a Nayeli Alvis y Marcia Pessoa pertenecemos a la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz. En la materia de Física 2 se nos planteó hacer un proyecto final, el cual optamos por temperatura y calor. Sé que quizás es algo inusual de que un video tutorial se realice mediante una conferencia, pero por motivos de que el mundo está sufriendo demasiado debido a un virus, esperamos de que los conceptos que les planteemos queden muy claros para tener una muy buena base en lo que es termodinámica. Sin más que dar vueltas, empecemos con el tema. Hola, bueno, yo le voy a explicar el concepto de calor, de temperatura y la diferencia que existe entre estos. Como podemos observar en la diapositiva, el calor es la transferencia de energía de una parte a otra de un cuerpo o entre diferentes cuerpos. En virtud de una diferencia de temperatura, el calor viene a ser la energía de tránsito. La temperatura es una propiedad de los sistemas que determinan si están en equilibrio térmico. Este concepto de temperatura se deriva de la idea de medir lo que viene a ser el calor y el frío. La diferencia entre el calor y la temperatura es que la temperatura es una propiedad de un cuerpo y el calor es un flujo de energía entre dos cuerpos y diferentes temperaturas. El calor es la energía residual presente en todas las formas de energía de tránsito. Entonces, con esto entendemos que la temperatura viene a ser una unidad física, la cual podemos medir con la ayuda del termómetro, y lo que medimos son los átomos y moléculas que forman parte de este cuerpo, y mientras mayor sea su movimiento, mayor va a ser su energía. Mientras el calor es solo la energía y es intangible, no lo podemos tocar, y si se aplica el calor en un tiempo determinado, aumenta su temperatura. Para que haya calor necesitamos de que hayan dos cuerpos, para que uno transfiera el calor a otro. El cuerpo que está a mayor temperatura le pasa a la de menos y es así como se da un equilibrio térmico. Por ejemplo, si tengo un helado y una mesa, son dos cuerpos, uno va a estar a mayor temperatura que otro. Al sacarlo, el helado del congelador, como la mesa estaría a temperatura ambiente, una temperatura mucho más alta que la del helado, lo va a derretir y es así como se da un equilibrio térmico. Eso sería. Como tercer concepto entramos a lo que es capacidad calorífica. Recalcar que nuestro experimento consta de este pequeño subtema, así que primero entremos a lo que es la teoría. Bien, ¿qué es capacidad calorífica? Es la relación que hay entre el calor suministrado al cuerpo y el incremento de la temperatura. Es cuando se suministra una cierta cantidad de calor a un cuerpo. Esta cantidad de calor se refleja en el aumento de una temperatura, a la cual la llamaremos variación de temperatura. De esta forma podemos definir de que la capacidad calorífica la representaremos con la letra C, como la relación entre el calor suministrado al cuerpo y el incremento de esta temperatura. Este concepto va de la mano con una fórmula muy sencilla, la cual es la capacidad calorífica representada como C será igual al calor representado como Q, la variación de una temperatura que estará dividiendo. ¿Qué es la variación de una temperatura? Será la temperatura número 2 restada con la temperatura número 1. El resultado de ello se mide en las unidades del sistema internacional, con julios dividido entre grados Kelvin o también cal dividido entre grados centígrados. Más adelante veremos nuestro proyecto reflejado en este pequeño subtítulo. Yo voy a hablarle acerca del planteamiento formal de capacidad calorífica. Sea un sistema termodinámico en el estado A, se define la capacidad calorífica C asociada a un proceso cuasi-estático elemental C, que se parte desde A y finaliza en el estado B, como el límite consciente entre la cantidad de calor Q absorbido por el sistema y el incremento de temperatura que experimenta cuando el estado final tiende a confundirse con el inicial. Capacidad calorífica específica es la cantidad de energía en forma de calor que gana o pierde un sistema por unidad de masa.
para que se produzca en él un cambio de temperatura de 1 grado sin que haya cambio de estado. Q es el calor ganado o perdido en julios o kilojulios. M es la masa en kilogramos por la diferencia de temperatura. También tenemos la subíndice P, que significa la presión constante. Capacidad calorífica de sólidos y gases. La capacidad calorífica de los sólidos y gases depende de acuerdo con el teorema de equipartición de la energía del número de grados de libertad que tiene una molécula, como se explica a continuación. Calores sensibles. El contenido calórico o nivel de energía de material referido al que tiene a una temperatura arbitraria en el que se asigna el nivel de 0, generalmente desde menos 40 grados centígrados para producto helado. Tenemos una pequeña fórmula que es Q, que es calor, igual a masa por H2 menos H1. Conductividad térmica. La conductividad térmica, que viene dada por Q igual a K por variación de temperatura, donde variación de temperatura es igual a K, es el conductividad térmica cuyas unidades son voltio dividido a masa por Kelvin. En la imagen que observamos tenemos conducciones, la conversión y la radiación. A continuación les mostraré la tabla de calor específico, capacidad calorífica de algunos materiales. Tenemos los materiales, tenemos la capacidad calorífica y los calores específicos. A continuación mostraremos un video del experimento donde pueden entender más la capacidad calorífica. Una vez con los conceptos ya claros, entramos a los materiales, los cuales ocuparemos palitos de helado, fuego, hilo, 2 globos y silicona. El procedimiento será, como primer paso, armar 2 bases con palitos de helado, utilizando nuestra silicona caliente para poder pegarlos. Como resultado tendremos 2 bases algo similares a estas. Como segundo paso, utilizando los globos, inflaremos uno con agua y otro con dióxido de carbono o aire. Amarramos el hilo a los globos y los sujetamos a las bases de palitos. Ahora, antes de aplicar el calor, entremos a ver un ratito las tablas de calor específico. Como ven, están remarcadas la sustancia del agua y del aire. Ahora, apliquemos un juego. ¿Cuál creen que se reventará primero? ¿La sustancia del agua o del aire? Vamos con aplicar el calor a lo que es el globo con aire y vemos de que esto se revienta al instante. Ahora aplicamos fuego al globo con agua y vemos que este se demora en reventar, así que las personas que apostaron por el aire, lo siento, la capacidad calorífica del aire es mucho menor a la capacidad calorífica del agua. Y ahora veremos si la capacidad calorífica de la goma será menor o mayor que la del agua. Como ven, está quemando solamente la goma. No revienta o no calienta aún todavía. Seguimos esperando y vemos de que solamente la goma está cediendo porque el agua aún no ha calentado. Vemos de que está a punto de reventar, pero porque la goma no pudo aguantar más calor. Ahora con la explicación vamos a ver más a fondo esto. Una vez ya visto el video, pudimos comprender e interpretar qué era la capacidad calorífica. Pudimos interactuar con lo que es las cosas cotidianas, lo que está alrededor de nosotros, pero que a veces ignoramos. Vimos también de que utilizamos la tabla respectiva para el calor específico, en donde notamos de que el agua posee una alta capacidad calorífica. ¿Qué quiere decir esto?
que necesita mucho calor para poder elevar su temperatura. En eso notamos en el globo número 2, el cual al momento de que pusimos el calor debajo, vimos de que el agua no calentó nada, pero lo que calentó y se dio fue la capacidad calorífica de la goma, ya que el material vimos de que no era muy estable. Y es así, la capacidad calorífica es algo muy fácil de entender y que está a nuestro alrededor, pero que a veces ignoramos. Y esperamos de que con esta pequeña explicación puedan entender y despertar la curiosidad, ya que, como dice nuestra ingeniera, la física es algo muy aplicable en todo. Y un ejemplo muy claro que nos pasa a menudo, o por así decirlo, todas las mañanas, es de que cuando calentamos el agua, tocamos la olla y la olla está muy caliente, nos llega a quemar, pero ponemos el dedo adentro y el agua sigue aún fría. Así que podemos ver de que la capacidad calorífica con la que está hecho el material de la olla es mucho más baja la capacidad calorífica que se necesita para calentar el agua. Ya, yo les voy a hablar acerca un poco más. La temática que queremos resaltar es a través que de las cosas tan sencillas como esta, podemos comprender que el agua como molécula es algo muy complejo, pero lo relacionamos con cosas tan cotidianas y la gente abre la mente y entiende que la ciencia está a nuestro alrededor. O sea, en cualquier cosa que tengamos está la ciencia. También para dejar más en claro este concepto, un ejemplo muy sencillo y claro es el calor que necesitamos del oro para derretirse y el calor del alcohol etílico para evaporarse. Así es, como menciona mi compañera, si le mencionamos la capacidad calorífica o el calor específico y solo se los defino como un concepto, no es lo mismo a que nosotros se lo expliquemos qué sucede mediante un experimento. Y es así que nuestro proyecto, si pudieron notar, se basa en hacer que la ciencia se vea un poco más sencilla, ya que cuando leemos libros de termodinámica, pensamos que la ciencia es algo súper complicado, mientras que podemos entenderlo de la vida cotidiana y aplicarlo. Bueno, con eso finalizamos el video. Esperamos de que todas estas ideas las hayan tenido claras. Y sin más que decirles, con nosotros será hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su tiempo.